Muchos y muchas hemos escuchado sobre la gran obra literaria Cuentos de Barro del autor salvadoreño Salarrué. En esta ocasión haremos una adaptación del relato La casa embrujada, perteneciente a la obra literaria Cuentos de Barro. Pero antes que nada, veremos un apartado con la biografía del autor y otro con la descripción de la obra literaria. Esperemos que les guste. Salvador Efraín Salas Salarrué, mejor conocido por el seudónimo de Salarrué, fue un gran poeta, pintor y escritor salvadoreño. Nació el 22 de octubre de 1899 en Sonsonate y falleció el 27 de noviembre de 1975 en San Salvador. Este personaje trabajó en el campo de la literatura y las artes plásticas, pero ha sido su obra narrativa folclórica la más conocida de sus creaciones. En su vida temprana, Salarrué se instaló en la capital salvadoreña y a los 10 años publicó sus primeros textos en el Diario del Salvador. Inicialmente estudió en el Liceo Salvadoreño y en el Instituto Nacional de Varones. Posteriormente viajó a los Estados Unidos para estudiar pintura. De regreso en El Salvador, comienza a publicar artículos e ilustraciones para varios periódicos. Por lo tanto, esta época la dedica para desarrollarse en el ámbito de la literatura. A partir del año de 1930, trabajó cercano a los gobiernos en turno para promover las políticas culturales de la época. También se desempeñó como profesor de mitología y arte indígena en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Algunas características que podemos reconocer de su gran obra literaria es que Salarrué fue una de las voces fundamentales de la literatura hispanoamericana, por su concisión y fuerza en la recreación de la realidad de su pueblo. Su identificación con el mundo del campesino salvadoreño y sus exploraciones en los asuntos esotéricos orientales han llevado a valorarlo como uno de los fundadores de la nueva narrativa latinoamericana y como destacado exponente de la cultura de El Salvador. Algunas de sus obras más famosas fueron Cuentos de Barro, Eso y Más, Mundo Nomásito, El Cristo Negro y El Señor de la Burbuja. El libro Cuentos de Barro fue publicado por primera vez en 1933 en El Salvador, por la editorial La Montaña. El volumen recoge 33 cuentos, algunos de los cuales el autor escribió para diferentes periódicos durante los últimos años de la década de los 20 y los primeros años de la década de los 30. La primera edición incluía distintos grabados del famoso pintor José Mejía Vides, que era un amigo personal de Salarrué. Dichos grabados han seguido apareciendo en las ediciones posteriores. Los relatos que conforman Cuentos de Barro se centran en la población rural de El Salvador, su vulnerabilidad, su superstición o la brutalidad que rige sus vidas. Además, en estos cuentos el autor refleja el habla popular de la población salvadoreña. Para ello reproduce gráficamente la fonética de las palabras para darle sentido a sus cuentos. Tanto el léxico como la reproducción del habla popular pueden generar extrañeza en los lectores, sobre todo si son extranjeros. Esta situación ha sido solventada por el autor a través de un vocabulario al final de la obra literaria. Cuentos de Barro podría considerarse el libro salvadoreño más publicado y leído, pues es una de las expresiones literarias con más éxito en la utilización del habla popular. Y ahora sí, presentaremos la adaptación del relato La casa embrujada. Ahí estaba el viejo edificio, abandonado a su suerte en medio del campus de la U. Ya se habían apoderado de sus paredes, el monte despeinado, el musgo medio grisáceo, medio verduzco, y la tierra que ennegrecía todo. De todo esto sobraba, pero faltaban las puertas y los vidrios de las ventanas. Los pocos que quedaban estaban rotos y empañados de mugre, y ya no se diga el techo.
jodido por dentro y por fuera, repleto de goteras chiquititas. Pese a su antigüedad, los chambres sobre el disjunto edificio se mantenían vigentes. Que si era el espíritu de una estudiante morida que no se iba nunca, porque seguía penando y asustaba a todo mundo con sus gritos y su llanto. Que dice que por eso estaba desolado, por el escandaloso chillido, por tanto espanto y por tanto ruido. Ay, no, yo una vez que estaba ahí arriba se escuchaban unos chillidos como que si fuera un cuchillo, como que si alguien estuviera lamentándose, tan feo. Ay, no. Ay, niña, eso no es nada. Yo una vez iba pasando y se escuchó un golpeteo tan fuerte en las paredes que hasta los pájaros que andaban ahí salieron volando asustados. Una tarde, una de las estudiantes caminaba hacia una de sus clases y al pasar cerca del edificio abandonado, escuchó un fuerte grito. La estudiante se aproximó rápidamente al lugar, pues creyó que alguien podía estar en peligro. Pero cuando llegó al sitio, se quedó helada al ver una figura ahí, con una vestidura negra y oscura, que se paseaba en uno de los salones. Después de ver aquella escena, la estudiante salió corriendo horrorizada. Mira, acá es donde me asustaron. Ay, no, pero ¿quién pudo haber estudiado aquí? Dicen los de quinto de psicología que antes estudiaban aquí los de primer año en profesorado de lenguaje. Pero está tan sucio. Y huele tan mal. Deberíamos de llamar a un profesor a ver qué podemos hacer. Sí, es buena idea. Profe, mire, creo que nos puede acompañar ahí arriba. Es que algo raro está pasando. Claro. Sí, asustaron a mi compañera. Pero eso es imposible, pero bueno, vamos a ver. Aquí es. Este es el edificio donde me asustaron. Si esto solo requiere una buena aseada, limpiamos todo y ya está listo. Vayan a traer unas escobas. Profe, ¿verdad que quedó bien bonita el aula después de haberla limpiado por muchísimo tiempo? Sí, ustedes dijeron que estaba embrujada, pero ya vieron que no había nada. No se crea, profe, todavía se siente una presencia maligna. Bueno, vamos saliendo ya. Ya se terminó todo. Bueno,